Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Hoy día estamos 23, miércoles 23 de febrero del 2022. Vamos a continuar con nuestro devocionario doctrinal, toma uno. Vamos a ver en qué ya estamos. Estamos ya en la semana 8. El tema de la semana 8 es la majestad de Dios. Ya hemos tratado la majestad de Dios el primer día, el segundo día la omnipotencia de Dios y hoy día nos toca la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Aquí está. Ese es el tema de hoy. Pero antes de poder iniciar nuestra lección de hoy, vamos a orar para que sea Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien nos ayude a entender el tema de hoy, nos ayude a entender qué es lo que quiere Dios para nosotros y cómo vamos a responder a ello. ¿Está bien? Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos das de este nuevo día, Señor. Por tu misericordia, por tu gracia, estamos vivos, estamos despiertos, Señor, con el objetivo de poder darte gloria, de poder honrarte, de poder, Señor, alabar tu nombre. Gracias, Padre Santo, por todo. Gracias por la inteligencia, por la sabiduría que tú nos das, con el objetivo de poder leer tu palabra, de poder hoy día ver el tema y aprender más de ti, Señor. Y hoy, Señor, aprenderemos de la omnisciencia tuya. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar el tema. Es la omnisciencia de Dios. Antes de poder leer el texto que nos indica y desarrollar todo el tema, hay que saber qué es la omnisciencia de Dios. Omnisciencia es que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Incluso los escenarios posibles que hubieran ocurrido. En el tema del pasado, si leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, Dios dice que Él sabía de manera anticipada lo que Cristo iba a padecer. Dios sabía de manera anticipada que Cristo, su Hijo, iba a morir. En cuanto al presente, si leemos en Génesis 22, ahí se narra la historia de cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac. Y Dios envió un ángel para que Abraham se detenga. Dios sabe todo lo que ocurre en tiempo real. Y es más, Dios ya supo lo que está pasando y sabe de antemano lo que va a pasar. Esto nos lleva a que Dios sabe el futuro. En cuanto al futuro, vamos a leer en el Salmo 139, pero en el versículo 4, dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios conoce lo que va a pasar porque sabe el futuro. Ahora, también vemos ejemplos tan claros como las profecías que se dijeron en el pasado y se cumplieron en un futuro particular y preciso. Ahora, también Dios sabe los escenarios posibles del pasado, los escenarios posibles que hubieran ocurrido si se adoptaba otro camino. Un claro ejemplo está en Mateo 7. Jesús dijo que si los milagros que se hicieron en Capernaum, que Jesús hizo en Capernaum, se hubieran hecho, por ejemplo, en Sodoma, una ciudad muy corrupta, muy corrompida, muy terrible, los de Sodoma se hubieran arrepentido. Ese es un escenario posible. Lo dijo Jesús. Ahora, en cuanto a esto, ya tenemos entendido que Dios sabe el pasado, presente, futuro y los posibles, los escenarios posibles que hubieran ocurrido si se hubieran adoptado otras acciones. Ahora, vamos a leer nuestro texto de hoy en Salmos 139, del versículo 6 al versículo 18. Pero para que se pueda tener una mayor amplitud, recomiendo
que se puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios infalible, inerrante. Y aquí está. Salmo 139, del 1 hasta el 18. No lo voy a leer todo. No lo voy a leer todo. Ustedes van a leer en sus casas. Les recomiendo que lo puedan leer. Y con ello se pueda entender mucho mejor el tema de hoy. Vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo que aquí nos indica, que es el versículo número 6. Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Amén. Vamos a leer nuestro devocionario doctrinal. Está dividido en cuatro párrafos. En el primer párrafo nos enseña que el hombre es limitado, la capacidad del hombre es limitada. Y en esta capacidad limitada del hombre intenta entender a Dios, comparándolo con algo que el ser humano pueda entender, pueda lograr entender. Sin embargo, lo que hace el ser humano es incorrecto, ya que Dios es infinito y no se puede comparar con algo finito, con algo que nuestra capacidad limitada intenta hacer. Ahora, en el Salmo 139 en el versículo 1, dice que Dios sabe todo de nosotros. En el versículo 2 y 3 nos habla que Dios sabe todo lo que hacemos y sabe nuestros pensamientos. En el versículo 4, Dios sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Y en el versículo 6 nos dice que Dios sabe tanto que nosotros nunca lograremos entenderlo. Eso es lo que dice en el versículo 6. Entonces, nos enseña que nosotros somos limitados, nuestra capacidad es limitada y que Dios es infinito. Ahora, en el párrafo número 2, el salmista David expresa la admiración que él tiene o que él tuvo por el infinito conocimiento de Dios. Esta admiración es la misma que debemos tener nosotros. En el versículo 17 y 18, en nuestra Biblia, versículos 17 y 18, nos habla del conocimiento, que el conocimiento de Dios es maravilloso, y esto debe provocar en nosotros que le alabemos. Vamos a leer el versículo 17, que dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Así es, hermanos, qué precioso es saber que Dios lo sabe todo. Ahora, en el párrafo número 3 y 4 de nuestro devocionario doctrinal, nos enseña que no solo debe generar en nosotros admiración la omnisciencia de Dios, ya que debe generar también agradecimiento, porque Dios, en su pleno conocimiento, hermanos, nos ofrece ayuda, nos cuida, nos guía, nos da consejo. Es por eso que nosotros debemos descansar confiados en el consejo sabio y omnisciente de Dios. Debemos descansar confiados en el consejo sabio y omnisciente de Dios. Ahora, finalmente, en nuestro devocionario hay dos preguntas. La primera: ¿qué implica la omnisciencia de Dios? Implica que Dios es infinitamente sabio, lo conoce todo. Y la pregunta 2: ¿cómo reacciona el salmista frente a la omnisciencia de Dios? David, el salmista, ¿cómo reaccionó? Él reaccionó admirando la omnisciencia de Dios, alabando la omnisciencia de Dios y confiando en la omnisciencia de Dios, confiando en el buen consejo perfecto de Dios.
Eso es lo que nos dice nuestro devocionario de hoy. Sin embargo, este, se podría generar dos preguntas adicionales a esta, las cuales nos puede aportar un poco más de conocimiento. Las preguntas son: si Dios sabe todo lo que va a pasar, si Dios sabe todo lo que ya va a ocurrir, ¿dónde queda mi libre albedrío? Y la segunda pregunta que se puede generar es: si Dios sabe todo, ¿por qué permite el mal? Vamos a abordar estas dos preguntas finales de manera práctica, sencilla. En cuanto a la primera, ¿dónde queda mi libre albedrío respecto a la omnisciencia de Dios? La primera base que debemos tener es que la única persona que tiene libertad absoluta es Dios. Es Dios en su soberanía. La segunda base es que nosotros no somos Dios, por lo tanto no somos totalmente libres. Tenemos una libertad limitada, es decir, tenemos un libre albedrío limitado, restringido. ¿Te imaginas todo lo que pasaría si el hombre pudiera elegir hacer algo y ejecutarlo sin restricciones? Sería una catástrofe. Los seres humanos somos responsables por cada decisión que tomamos, usando nuestro limitado libre albedrío. La omnisciencia de Dios hace que el hombre no sea totalmente libre de hacer cualquier cosa. Dios es soberano ante todo, pero el hombre es responsable de sus decisiones. La otra pregunta que viene a la mente, que ya lo dije, es: si Dios sabe todo, ¿por qué permite el mal? Debemos de entender que el mal es permitido por el libre albedrío limitado que Dios ha dado al ser humano. Dios ha ordenado lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero es el hombre quien elige el mal. Por tanto, sufre las consecuencias de sus elecciones. Ahora, vamos a ver un claro ejemplo, el de Caín, cuando mató a su hermano Abel. Primero, Dios, en su bondad, en su conocimiento, en su omnisciencia, advierte a Caín y le dice: el pecado está a la puerta. Eso está en Génesis 4:7. Dios le advierte a Caín: el pecado está a la puerta. Pero Caín hace caso omiso y Caín elige desobedecer y mata a su hermano. Dios conoce el presente y observa todo lo que está pasando. Luego Dios, en su amor, en su misericordia, le hace una pregunta a Caín, una pregunta que Dios ya conocía. Y le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Esto está en Génesis 4:9. Y Caín le dice: no sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Evita responder, incluso le miente, porque dice que no sabe, cuando sí sabía. Otra vez Caín eligió mentir, eligió desobedecer a Dios, eligió el pecado. En dos oportunidades, en tres, perdón. Primero, hace caso omiso a Dios. Eligió no hacer caso a Dios. Tercero, eligió pecar, eligió matar a su hermano. Segundo y tercero, Caín eligió mentir a Dios. En tres oportunidades Caín eligió lo malo. El problema del mal es un problema cuando cargamos todo a Dios y obviamos la responsabilidad del ser humano. Entonces, debemos de saber esto, debemos de reflexionar en la omnisciencia de Dios, en su bondad, cómo reaccionamos nosotros ante el Señor, ante la omnisciencia. Debemos darle gracias de que en su omnisciencia, Él nos guía con su palabra, Él nos da consejo y debemos de responder con obediencia a Dios. Debemos de responder
con honra a Dios, con obediencia a su palabra. Este es el devocionario de hoy, amigos y hermanos. Vamos a orar para que sea Dios quien haga germinar fruto abundante en nuestros corazones con lo que hoy hemos aprendido. Amado Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos enseñas sobre tu omnisciencia, sobre tu conocimiento infinito, Señor Padre. Es en tu conocimiento infinito que nos ofreces, Señor, tu consejo, nos das tu palabra. Permite, Padre, que podamos comprender tu palabra, aplicar tu palabra, enseñar tu palabra. Permite, Padre, que tu palabra germine en nuestros corazones abundante fruto para tu gloria, Señor Dios. Tú conoces mucho mejor lo que debemos hacer. Conoces, Padre, lo que debemos evitar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a escuchar tu voz. Ayúdanos a ejecutar tu palabra, a obedecer tu palabra, Señor. Señor, gracias. Pongo, Señor, en tus manos mi vida para poder reaccionar, para poder, Señor, responder a tu omnisciencia de manera adecuada. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito, amigos y hermanos, a poder continuar viendo estos videos del devocional doctrinal que se sube de lunes a viernes para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, que tengan un feliz día. Chao.